Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al nombre del Señor Jesús? Aleluya. Si ese aplauso es para Jesús, démoselo más fuerte, hermanos. A su nombre sea la gloria. Vamos a abrir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Tanto los que estamos aquí en la congregación como los que van a escuchar esta palabra a través de las redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Éxodo, el capítulo 3, el versículo 13. Éxodo, el capítulo 3, el versículo 13. Aleluya. Y cuando ya tenga Éxodo, el capítulo 3, el versículo 13, puede buscar Juan, el capítulo 18 y el versículo 1, porque vamos a tener esta porción también de Juan, el capítulo 18 y el versículo 1. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas. Dios es. Esa es la serie de enseñanzas con la cual vamos a continuar. Esta es la segunda enseñanza. Gloria a Dios. ¿Ya estamos listos en Éxodo, hermanos? Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre que está encima de todos los nombres. ¿Cuál es ese nombre? Más fuerte. ¿Cuál es ese nombre? Aleluya. Praise the Lord. Dice la palabra de Dios. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, todos juntos y fuerte, ¿cuál es su nombre? Digamos todos juntos, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Gloria a Dios. Juan, el capítulo 18, el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Aleluya. Capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 18. Mientras leemos la palabra de Dios, permitamos que el Espíritu de Dios nos toque en esta tarde. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía
aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: ¿a quién? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, vamos a decirlo más fuerte. Jesús les dijo: yo soy. ¿Se recuerdan del gran yo soy? Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable, hermanos? ¿Cuántos quieren abrir su corazón en esta tarde a la palabra de Dios? Incline su rostro. Y que en esta tarde el Señor nos dé espíritu de entendimiento, espíritu de comprensión, espíritu de sabiduría, que podamos entender su palabra. Levante su voz y clame al Señor en esta tarde. Abra su boca y proclame el nombre del Señor Jesús en esta tarde. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Démosle la gloria y la honra a ese nombre que está encima de todos los nombres. Al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar en el nombre del Señor Jesús. Quiero, hermanos, hablar en esta tarde bajo el tema: ¿cuál es su nombre? Aleluya. Digamos todos juntos: ¿cuál es su nombre? Aleluya. Los hombres que en el antiguo tiempo han tenido un encuentro con Dios, la primera cosa que ellos han buscado saber acerca de Dios es su identidad. ¿Cuál es la identidad mía y cuál es la identidad suya? ¿Cuántos oficios tiene usted? ¿En qué trabaja? ¿Por los trabajos? ¿Por el estudio? ¿Por lo que usted es en este mundo? Usted tiene diferentes títulos dependiendo en qué trabaje y dependiendo con quién esté hablando. Si tiene hijos, delante de sus hijos usted es el padre. Si es maestro de escuela, delante de sus alumnos usted es maestro. Si es alumno en la escuela, ante todos los demás usted es alumno y ante su maestro también. Pero ninguno de esos títulos lo
identifica completamente. Lo que identifica a la persona completamente es el nombre. Y cuando nosotros hablamos acerca de nuestro Dios, Él tiene diferentes títulos o diferentes nombres de acuerdo a la edad en el tiempo en el cual Él se haya manifestado. Sin embargo, Él tiene un nombre que es encima de todos los nombres. Él tiene un nombre que es encima de todos los nombres. Y si usted siente que ese nombre es digno de ser glorificado, dele la gloria y la honra a ese nombre que está encima de todos los nombres. Antes de entrar en detalle acerca del nombre, quiero hablar de algunas objeciones que la gente tiene acerca de algunas palabras que se mencionan en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 3, el versículo 22. En Génesis, el capítulo 3, el versículo 22, cuando el hombre y la mujer habían desobedecido en el huerto del Edén, y después del juicio que Dios había decretado sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre, dice que el Señor dijo estas palabras. ¿Qué dice? El hombre es como uno de nosotros. Ese es un plural. El hombre es como uno de nosotros. Es necesario que nosotros, como unicitarios, nosotros como los que creemos en un solo Dios, podamos entender esta parte y también explicársela a otras personas que necesitan este conocimiento. Porque muchas personas, cuando aparecen estas palabras en las Sagradas Escrituras, inmediatamente se hacen la idea de que Dios estaba acompañado por dos dioses más. Y ese es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le voy a decir una cosa. En la palabra de Dios hay una cosa que no aparece y es Dios Hijo. La palabra Dios Hijo no aparece, pero sí aparece la palabra Hijo de Dios, que es completamente diferente. Y tampoco aparece la palabra Dios Espíritu Santo, pero sí aparece que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el verso 23, vamos a ir parte por parte. En el verso 23, aunque después vamos a entrar más profundo, pero en el verso 23 está la explicación del verso 22. ¿Qué dice el verso 23? ¿Quién lo sacó? No lo sacaron los dioses, ¿verdad? Lo sacó Jehová. Cuando nosotros hablamos acerca de Génesis, hermanos, nosotros hablamos acerca, la palabra Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? Significa principio, origen, es el comienzo de todos y de todo. Cuando nosotros vemos en Génesis, nosotros encontramos, como mencioné en la enseñanza anterior,
que hubo una creación que Dios hizo antes de la creación humana. ¿Y cuál fue esa creación? Mineral. ¿Y de qué está compuesta? De ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y hay varios plurales que se utilizan en la palabra de Dios, no porque Dios necesite ayuda de nadie, porque nosotros lo vimos en la enseñanza anterior, que Dios por sí solo, Él solo, sin la ayuda de nadie, extendió los cielos y la tierra. Es más, Él no necesita mi ayuda, Él no necesita su ayuda, porque Él es el Dios todopoderoso y nosotros somos los que necesitamos la ayuda de Él, no Él la ayuda de nosotros. Entonces, Dios comunicaba los plurales no con un segundo Dios ni con un tercer Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 11. El versículo 5 es otro texto donde las personas tienen objeción. La palabra objeción significa duda. Y vamos a aclarar esas dudas que las personas tienen acerca de estos plurales. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 11? Aleluya. ¿Quién descendió? ¿Y a qué descendió? A ver la ciudad y la torre, porque el hombre, este Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra, cazador delante del Señor, dice la Biblia, opuesto, y él fue el creador de los imperios, él fue el creador del imperio babilónico. Y este hombre, después del gran diluvio, que había cubierto, ¿cuántos codos arriba del monte más alto cubrió el diluvio? 15 codos arriba del monte más alto cubrió el diluvio. Entonces Nimrod dijo: vamos a hacernos una ciudad. El nombre de esa ciudad, ¿cómo se llamó? Babel. Y vamos a hacer una torre en medio de esa ciudad. Y la cúspide de esa torre va a entrar al cielo. Por si viniera otro diluvio, nosotros tenemos la oportunidad de escapar del juicio de Dios, porque vamos a levantar esa torre que llegue hasta el cielo. Si piensa salvarse por sus propios métodos, no va a llegar a ningún lado. El único que puede darnos la salvación se llama Jesús. El único que puede darnos la vida eterna se llama Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces dice que el Señor vino y miró. El verso 6 del capítulo 11. Aleluya. ¿Estamos ahí todavía, hermanos? Amén. ¿Qué dice? Todos tienen una sola lengua, todos hablan el mismo idioma. Y no hay nada que le pueda desistir de la obra que han pensado hacer. Solamente hay una forma que los puedo hacer que se dispersen por todo el mundo. Y dice el verso 7. Ahora pues, ¿qué dice? Descendamos. Es otro plural. Plural, descendamos y confundamos sus lenguas, para que ninguno entienda, ¿verdad? Hay dos cosas que quiero mencionar acá. Uno es el plural, descendamos, y el otro es lo que Dios hace
cuando desciende a la torre de Babel, los albañiles estaban con los ladrillos y la mezcla, el asfalto y haciendo la torre. Pero cuando el Señor desciende a confundir las lenguas en ese lugar y a dar diferentes idiomas, el que estaba ayudándole a llevar el ladrillo le decía, el albañil le decía, tráeme ese ladrillo, y él le llevaba una pala, porque ya no se entendían entre ellos, porque Dios había usado la confusión de lengua, los diferentes idiomas, para que no se pudieran entender y la obra terminara. Cuando el hombre trata de entrar a la presencia de Dios por sus propios medios, termina confundido, pero cuando viene a los pies de nuestro Señor Jesús, tiene la luz, porque nuestro Señor Jesús es la luz, nuestro Señor Jesús es el pan del cielo, nuestro Señor Jesús es la vida. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Confundamos sus lenguas. Aleluya. El verso 5 dice que había descendido ¿quién? Jehová. Ahora, pregunto, ¿con quién se hacía acompañar el Señor cuando decía descendamos? Cuando dice el hombre es como uno de nosotros. Se hacía acompañar entonces de sus ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Mire, hay personas que dicen de que Jesús, antes de venir en carne, Él era un ángel. Eso se descarta en la palabra de Dios. Dice Hebreos 1:5. ¿Sabe usted qué dice? ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy? A ninguno de los ángeles llama el Señor en forma singular, mi hijo eres tú. O sea, el hijo antes de venir no era un ángel, ni era otro espíritu. Antes de venir, el plan de Dios estaba en su mente para manifestarse, porque hay personas que piensan de que Dios actúa de acuerdo a lo que el hombre hace. No, déjeme decirle que no. Dios tiene un plan trazado por toda la eternidad, y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer, porque Él tiene conocimiento de antemano, y Él sabía que se iba a manifestar en carne. En el capítulo 18 de Génesis, ahí está la explicación clara de quién se hacía acompañar el Señor. ¿Qué dice el capítulo 18, verso 1 y 2? En el encinar de Manre, ¿qué miró? Tres varones que estaban junto a él. ¿Sabe qué dice la gente cuando mira eso? Ahí estaba, mire, ahí está cabalito la Santísima Trinidad. No es verdad eso, hermano. Se va a dar cuenta que es Jehová. Le vamos a llamar Jehová por la traducción, pero ese nombre no existía en esa época. Pero era Jehová y dos ángeles con él. Y eso, no voy a entrar en detalles qué es lo que hizo Abraham, pero voy a ir a cuando los ángeles se van de él y aún Abraham queda delante de la presencia del Señor. El verso 16 y 17. Estamos en el 18.
Solo vamos al verso 16 y 17. Amén. Amén. ¿Hacia dónde miraron los varones? Hacia Sodoma, ¿verdad? Y hacia Gomorra. Pero Abraham iba con ellos. Abraham todavía se quedó delante del Señor, porque el Señor le dijo a Abraham: ¿encubriré yo a mi siervo lo que voy a hacer? De ninguna manera. Si en él van a ser benditas toda la familia de la tierra. Entendemos ahí que dos varones se fueron, ¿verdad? Dos varones, no fue el Hijo y el Espíritu Santo, dos ángeles, pero como eran tres, se fueron dos. En el capítulo 18, verso 2, dice que eran tres. Entonces los varones se fueron, que eran los dos ángeles, porque Abraham se quedó todavía delante de ¿quién? Delante de Jehová, delante del Señor. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 18, en el verso 33, después de que Abraham suplicó por Sodoma y por Gomorra, y ya nosotros sabemos que él pidió por 50, por 40, por 30, por 5, y no había más que solamente Lot. Es más, que la Biblia no dice que su esposa y sus hijos, dice que nada más Lot era el único justo que estaba ahí en Sodoma y en Gomorra, porque él había sido creado por Abraham. Abraham prácticamente había sido el padre de Lot, aunque era su sobrino, pero él lo había instruido en el camino del Señor. Por eso él era un hombre temeroso delante del Señor. Y entonces dice el verso 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El verso 1 del capítulo 19, mire lo que dice. ¿Qué dice? ¿Llegaron los qué? ¿Los qué? No era el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Era Jehová con dos ángeles. Después de haber visto este capítulo, lo lee completo por favor en su casa, pero después de haber visto este capítulo nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, descendamos y confundamos sus lenguas, no está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, está hablando con su creación mineral, está hablando con los ángeles, está hablando con los arcángeles, está hablando con los querubines, está hablando con los serafines, pero no los necesitaba a ellos, no lo necesitaba, él lo podía hacer solo, porque él es Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Eso preguntó Moisés. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué responderé yo? Dios ha tenido diferentes títulos. Es importante tener un poco de relación con el origen de donde fueron escritas las Sagradas Escrituras. ¿En qué idioma fueron escritas las Sagradas Escrituras originalmente? En hebreo, el Antiguo Testamento. Dos de ellos, Ezequiel y Daniel, originalmente en arameo. El Nuevo Testamento, exceptuando Mateo, fue escrito en griego. Entonces, es importante buscar las raíces de los significados de los títulos o nombres en su origen de nuestro Dios. Como mencioné en la enseñanza anterior, Elohim, en la Biblia textual, donde ya no aparece el nombre Jehová, sino
YHWH. Génesis 1:1 dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim significa Dios es. Las consonantes originales con las cuales Dios se dio a conocer, el tetragramatón. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuál es el tetragramatón? YHWH. En el idioma hebreo, que carecía de vocales escritas, las consonantes antiguas eran YHWH. Los antiguos dejaron de pronunciar esas consonantes porque carecían de significado y por respeto, y en lugar de ellas se mencionaba Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor del pueblo. También se pronunciaba el Shaddai y también se pronunciaba Yahweh. Mire, usted puede encontrar esta información que yo le estoy dando, si es diligente, en cualquier diccionario bíblico y también en Wikipedia libre, en Google. Encuentre esta información y se va a dar cuenta de qué es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el Señor fue llamado con diferentes títulos. Dije ya Adonai, que significa el Señor del pueblo. El Yahweh, que significa Dios. Ahora, también fue llamado como el Shaddai. ¿Sabe qué significa el Shaddai? Vamos a Génesis, el capítulo 17, el verso 1. Génesis 17, verso 1. Aleluya, amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Repitamos juntos. Yo soy el Dios Todopoderoso. Originalmente, entonces, esta palabra el Señor le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai. Y en inglés es el Almighty God, el Todopoderoso. También los antiguos conocieron a Dios con el título Hashem. Hashem, que significa el nombre. O sea, cuando alguien menciona la palabra Hashem, lo único que está diciendo es el nombre. Pero el problema es que los antiguos no conocían el nombre de Dios. Y déjeme decirle que por eso el profeta Isaías en el capítulo 52, en el versículo 6 dice, Isaías 52, 6. ¿Qué dice? Isaías 52, 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá ¿qué? ¿Sabrá qué? Mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, cuando Jesús nace en Belén de Judea, en el capítulo 1 de Mateo,
El versículo 18 dice que el nacimiento de Jesús fue así. Estando María su madre desposada, antes que se juntase con José, se halló que había concebido ¿de quién? ¿De quién? Mire, para los que no creen que Dios es uno, creen que el Espíritu Santo es ¿qué? ¿El primero o el tercer Dios? El tercer Dios, pero nosotros sabemos que no hay dos dioses, que no hay tres dioses. Sabemos que hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Y entonces, si fue engendrado del Espíritu Santo, cuando usted le pregunta a alguien, ¿y entonces quién es el papá de Jesús? La primera persona sería, ¿verdad? O sea, sería Jehová. Pero resulta que aquí dice que fue engendrado por la tercera persona, no por la primera, en el caso de que fueran tres personas. Pero nosotros sabemos que la única persona en la divinidad es el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Porque un espíritu no es una persona, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. La única persona que hay en la divinidad es el cuerpo humano de nuestro Señor Jesús. Entonces dice que el ángel le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Mateo 1:21. No fue José el que le quiso poner ese nombre a ese niño. No fue María la que escogió ese nombre. Los padres, cuando un niño va a nacer, ya comienzan a escoger el nombre que le van a poner. Algunos el nombre de la madre, el otro el nombre del padre o el nombre de un pariente, pero escogen el nombre que le quieren poner. Aquí a este niño no fue María, no fue José quien le escogió el nombre que le iban a dar, sino que dice que un ángel del Señor se lo reveló a José diciendo: y llamará su nombre, ¿qué? Llamará su nombre, llamará su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquel Jehová del Antiguo Testamento, aquel Señor del Antiguo Testamento que había prometido revelar su nombre, ahora en Belén de Judea está naciendo como un niño y dando a conocer el nombre que está encima de todos los nombres. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Ahí tenemos el nombre revelado de nuestro Dios, el nombre de Jesús. Moisés bien pudo haber recibido esta revelación de cuál es el nombre propio de Dios, si Dios así lo hubiera querido. Pero Dios tenía esta revelación para el tiempo final, para nosotros, para el tiempo del cumplimiento. Sin embargo, el Señor le dice: yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. El título o nombre yo soy significa: yo soy el que soy y seré lo que quiera ser. Eso significa, búsquelo en el diccionario y verá que eso significa: yo soy el que soy y seré lo que quiera ser. Porque nosotros conocemos tres manifestaciones que son las más grandes que Dios ha tenido: como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la regeneración. Pero Dios no tiene solamente esas manifestaciones. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
una nube comenzó a guiarles por el camino y para hacerles sombra, para que caminaran durante el día. Y dice que una antorcha apareció durante la noche para guiarles por el camino durante la noche. Entonces Dios se manifestó siendo esa nube, y Dios se manifestó como una antorcha. Dios se manifestó como un fuego ardiendo ahí en la zarza. Dios se manifiesta en la forma que Él quiere, porque el título Yo soy significa eso: yo soy el que soy y seré lo que quiera ser. O sea que Dios no está limitado solamente a las manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él tiene muchas otras manifestaciones y muchos más títulos que nosotros podemos darle. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo, Él es la oveja, Él es el buen pastor, Él es el sumo sacerdote, Él es el profeta, Él es el rey. Él tiene muchos títulos. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que es, Él es el que era, Él es el que ha de venir, Él es el todopoderoso, y su nombre es, y su nombre es, y su nombre es, y su nombre es. No son dos, no son tres, Él es uno y su nombre es. Él es uno y su nombre es. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Salga de la silla, salga de la silla, salga de la silla. Si algunos días tiene ya de no darse una danzadita en el Señor, esta es la tarde para hacerlo. Esta es la tarde para darle la gloria y la honra al nombre del Señor Jesús. No son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es, y su nombre es, y su nombre es. Y oye Israel, escucha bien, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pueblo de Dios, escucha bien, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. 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 Y aquel fuego que cayó 120 una vez. Aquel fuego que cayó 120 una vez. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Gloria a Jesús. La cabeza a los pies. Aleluya. De la cabeza a los Gloria a pies. Dios. De la cabeza a los Jesús. pies. Jesús. Gloria a Dios. Él lo hizo pentecostal. De la cabeza a los pies. Yo sigo pentecostal. Pentecostal, pentecostal, pentecostal. Gloria a Jesús. Pentecostal, 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 fuego pentecostal, fuego pentecostal. Gloria a Dios. Aleluya. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, Gloria a Dios. Aleluya. de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, Libre, santo. pentecostal, Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Fuego pentecostal. Alabanza al Rey. Gloria a Dios. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza.
a Dios, aleluya. Oh, alabe a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Llénanos, Señor. Llena. Jesús. Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias.